El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagar un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornada, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado a caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamar al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo les pagan lo mismo que nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle a que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío, lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Nuestra vida esencialmente es relacional. Siempre el ser humano ha sido creado desde el principio para vivir en comunión. La comunión nos viene de la gracia de Dios. Dios es comunión. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. ¿Y qué es lo que lo hace ser uno? La comunión. El Padre y el Hijo están, ¿verdad?, unidos en el Espíritu Santo. Son tres personas distintas, pero en perfecta comunión. No es un Dios solitario, es un Dios trinitario que se relacionan perfectamente, y nuestro Señor dice que también nosotros debemos ser uno, como el Padre y yo somos uno, y el que hace la unidad es el Espíritu Santo. Por eso, cuando se nos habla de las autoridades en la primera lectura, podemos decir: no, pues es el que manda, pues hay que saber y cosas así. Pero la realidad es otra. Estamos correlacionados. Aunque no tengamos, yo no tengo ninguna responsabilidad, pero sin embargo, de todas maneras, nos afecta. ¿Sí? O nos ayudan, si son buenas decisiones. Por eso el Señor habla de aquí, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Sí? A sí mismos. ¿Por qué? Pues cuando los seres humanos, especialmente hablando de los pastores, nos apacentamos a nosotros mismos, todo lo queremos a nuestro gusto y a nuestra medida. Y cuando no se da así, es entonces cuando nos incomodamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces no sabemos darle tiempo a las personas.
Por eso dice, no deben los pastores apacentar las ovejas. Es a los fieles, es al pueblo de Dios, a quien hay que apacentar, a quien hay que tranquilizar, a quien hay que alimentar, a quien hay que servir. Por eso nuestro Señor dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Hay más alegría de dar que en recibir. Y entonces si el pastor no encuentra su alegría en darse, en entregarse, va a perder la alegría evangélica. O sea, el evangelio se va a dividir, nos va a dividir en la vida. Por eso el Señor está hablando aquí con medio del profeta Ezequiel. Les arrancaré las orejas de la boca y no la volverán a comer. ¿Por qué? Porque estamos para servir, estamos para fortalecer. Dice, pero ustedes se toman la leche de ellas, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejores alimentadas y no apacientan el rebaño. No fortalecen las ovejas débiles, no curan a las enfermas, ni cuidan a las que están heridas, no hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. O sea, está hablando de una forma de ser de los dirigentes de su pueblo que, como dice nuestro Señor, ponen cargas muy pesadas sobre los demás, pero ustedes no la levantan ni con un dedo. Por eso, como pastores, pues tenemos que ver que no carguemos más de la cuenta, o sea, que no exijamos más de lo que damos, o pues sí, que no seamos crueles ni violentos. Por eso nuestro Señor insiste en todo su evangelio que hay que ser mansos y humildes. Aprendan, niños, un manso y humilde de corazón. ¿Y eso? Sacerdote. Uy, se nos fue el diablo. Esa es la tarea del sacerdote. ¿Sí? Trabajar primero para sí mismo. Impecables nunca vamos a hacerlo. Siempre tenemos limitaciones. Pero sí podemos luchar por tener un corazón humilde, sencillo, ¿verdad? Recuerdo un retiro que nos dio ahí cuando estuve en misiones en Mérida, con el señor Verdía, y del folleto que nos dio, luego nos decía la medida de la humildad del sacerdote son los niños. Decía, si el niño le tiene miedo al sacerdote, es porque no se identifica. Los niños se relacionan con quienes se identifican. Y los niños por naturaleza son sencillos, son humildes. Entonces decía, si te tiene miedo un niño, si no se te acerca, si los niños no te ven con esa cercanía, no se identifican contigo, entonces no eres un niño. Dice, son los maestros. Ahí vas a encontrar como sacerdote la medida de tu humildad. Entonces imagínense nada más un reto para siempre mantener la sencillez y la humildad. Por eso nuestro Señor dice, yo mismo apacentaré, les juro por mi vida, me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas y destituirlos de su cargo. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene normas, tiene reglas. Podemos fallar, sí, pero hay cosas que simplemente no se pueden tolerar. Y cuando las cosas son demasiado graves, donde el obispo ya no puede hacer más, entonces se pasa a Roma.
anticastello. Y desde allá nos vienen las sanciones. Y cuando hay posibilidades de una falla grave, de una falta muy grave, escandalosa, entonces desde Roma nos mandan decir: suspendan este sacerdote en lo que se investiga, cuando hay posibilidades, ¿verdad? Yo una vez estaban levantando 5,000 firmas para quitarme el ministerio. Imagínense, y lo anularon hasta ahora. Lo bueno que nunca me di cuenta, si no me hubiera puesto a temblar, ¿verdad? Sin embargo, llegó hasta allá. Y don Chema pensaba que me había dicho, a lo mejor pensó en decirme y se le olvidó. Y después me hablaron, después de 5 años, y ya me hablaron de la Gloria Bella. Es urgente, lo que ya caminaban es porque ya tienen algún cambio de falta. No es urgente. Y así tardaron como medio año. Oye, te seguimos esperando. Bueno, voy a ver qué tal. Pues cuál era la respuesta de Roma, porque me habían puesto demanda de herejía y de obligar a los fieles a que me rindieran culto como si yo fuera el obispo. Qué caray. Entonces, y ya me llevó, ya antes me pedían pues, que diera prueba de cómo trabajaba en la parroquia, porque era administrador parroquial. Pues yo todavía no se usaba de que los agentes de pastoral firmaran sus compromisos en los pastorales. Y yo lo hice. Y entonces, por la situación de la parroquia como estaba, entonces yo necesitaba fidelidad de los fieles, compromiso, porque estaba muy terrible la situación. Entonces vamos a hacer un compromiso y vamos a firmarlo delante de Dios en el sagrario, porque necesito gente que debe ir a trabajar y no me estoy metiendo zancadillas. Tenía que quitar todo lo que había y tenía que restablecer todo otra vez. Entonces tenía que hacer, y así lo hice. Pero se malinterpretó, los enemigos hicieron todo su rollo, ¿verdad? Juntaron firmas, ahora quitaron los ministerios. Pero como fue por envidias y por otras cosas, pues entonces ya nomás recibí la carta de Roma desde el Castello de la Fe y me dicen, me agradecen mis servicios y me dicen que no deje de seguir sirviendo a la iglesia con generosidad y que siga pastoreando como lo he hecho hasta ahora. Dije, bueno, y ya me dice el padre Daniel, el canciller. Digo, y él no es porque qué bueno que nunca me lo dijeron, ¿verdad? Pero dice, no, lo que pasa es que no había ningún indicio de las acusaciones de que fueran verídicas. Entonces, si hubiera habido cuando menos una sospecha, te hubieran suspendido para investigarte. Pero como no había nada, por eso te mandaron esta carta desde Roma. Bueno, ¿verdad? Pero cuando sí hay, entonces le llega la suspensión al sacerdote en lo que se investiga. Le da todo el tiempo para explicar sus acciones, para defenderse, pero si no hay, pues no, va corriendo el proceso hasta que se da la televisión, ¿verdad? Ahí María después de 5 años, o sea que vieron que todos, dice, por no haber procedido de forma legal, porque no fue por medio de lo mismo, sino que por palabras y que esas otras cosas se cogieron. Como no es por forma legal, o
y ustedes vean lo que procede. Por eso, desde Roma, suspendan este sacerdote mientras investigamos, ¿verdad? Para que evitar más daños a la iglesia. Entonces todo eso, y por eso dice, les quitaré, me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles las ovejas y destituirlos de su carne. Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos, les arrancaré las ovejas de la boca y no se las volverán a comer. Dice, yo mismo buscaré mis ovejas y las cuidaré. ¿Qué nos está diciendo? Pues que no todos nosotros correspondemos al llamado, a la responsabilidad que tenemos de cuidar de los fieles, porque muchas veces más parece apacentarnos a nosotros mismos que a los demás, y por eso el fiel tiene la respuesta. Ustedes como fieles, como feligreses, tienen la respuesta del salmo. El Señor no es mi pastor. O sea, si tu pastor no te sirve, no te ayuda, no te alimenta, no te cuida el Señor. Por eso nos dice nuestro Señor, dice, respecto de los fariseos, haga todo lo que les digan, ¿pero qué? Pero no imiten lo que hacen. ¿Por qué? Pues porque tienes conciencia. Decía una señora, pues oiga, un padre llegó y para no confesar, nos reunió a todos y nos dio una absolución a todos. Y luego, pues yo voy a comulgar. ¿Y tu conciencia qué te dice? Pues que estoy mal. Entonces, ¿a quién vas a obedecer? ¿Al Padre o a tu conciencia? Estás cometiendo ese privilegio si sabes que no puedes comulgar porque no estás en estado de gracia. Aunque el sacerdote te haya la absolución. ¿Por qué? Porque no había ninguna situación de peligro. Cuando hay una situación de peligro, un terremoto, o vas en un avión y se va a desplomar, cosas así, o en el mar y se va a unir, entonces ahí sí, porque es peligro de muerte. Y entonces todos los de la tripulación se les da su bendición y quedan perdonados, estén como estén, porque es peligro de muerte. Pero no se puede hacer así sin ningún motivo. Entonces, o también, no, pues que el padre viene mal hablado. Pues si el padre no lo hace, ¿por qué yo no? O es borrachito que me gusta, pues ¿por qué yo no? Nuestro Señor dice, hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras. O sea, yo soy el pastor, avisa que me tiene que obedecer, dice nuestro Señor. Si sus pastores no les guían, no les dan buen ejemplo, no los imiten. Para eso tienen conciencia, para eso tienen inteligencia, para eso les tienen la capacidad del discernimiento, para que me sigan a mí. Simplemente la situación de que se han dado estos últimos días. Esos que se dicen ser católicos, ¿a quién están siguiendo? ¿A Cristo o al sacerdote? ¿Creen que Cristo sea su pastor? Pues no. Entonces, por eso no son católicos. Pues no. Porque un católico, un verdadero creyente, sigue a Jesús, ¿o no? Obedece a Dios, ¿o no? Y por eso dice, el Señor es mi pastor, nada
mis praderas me hacen reposar en fuentes tranquilas me conducen. O sea, Él es mi paz para reparar mis fuerzas. Si me siento débil, el Señor es mi pastor. ¿Sí? De hecho, cuando nosotros nos apacentamos, confesamos, ¿quién lo hace? Dios y nosotros. ¿Ustedes creen que no tienen el poder de perdonar el pecado porque sí? Pues no. Cada sacramento no es la persona, no es el Padre Jesús, el Padre Sergio, el Padre Jorge, es Dios el que te está perdonando, el que te está bendiciendo, el que te está escuchando, el que te está aconsejando. Porque el sacerdote nunca actúa a nombre propio, siempre a nombre de Cristo o a nombre de la Iglesia, nunca a nombre personal. ¿Sí? Yo cuando doy una bendición no es porque se me ocurrió. A veces el Señor nos ha ungido. Por eso los obispos nos han extendido su ministerio. ¿Sí? Una cosa que debemos entender. El sacerdocio es para siempre. Si tú eres sacerdote para siempre. Sí. Pero el ministerio no son para siempre. Porque el ministerio sacerdotal nos viene del obispo. Nuestro ministerio, mi ministerio, depende del obispo. Si el obispo me dice, ¿sabes qué? Ya te voy a suspender un rato. No puedo hacer absolutamente nada, ninguna acción sacerdotal, porque estoy suspendido. Porque mi ministerio depende del obispo. El obispo es el que me delega para actuar en su nombre. Y todos los sacerdotes actuamos en el nombre del obispo, porque él es el pastor, él es el apóstol, él es el delegado de Dios. ¿Sí? Él es la autoridad en la que Dios va guiando a su iglesia. Por eso el sacerdote promete obediencia, no a la persona, sino al ministerio episcopal. Por eso dice, promete su obediencia a mí y a mis sucesores. O sea, yo estoy ahorita, dice lo mismo, al rato me muero o me cambian, tienen que poner a otro. Y la misma obediencia es para eso. La primera obediencia en el diaconado, Ramón Godínez, y lo tengo diario. La segunda, en la ordenación sacerdotal, Monseñor Muñoz Núñez, Rafael Muñoz Núñez, ¿verdad? Promete su obediencia a mí y a mis sucesores. Sí, era él. Cuando vino don Chema, la obediencia es la misma. Y ahora que estamos Juan, es lo mismo. No cambia, cambian las personas, no los ministerios. Entonces, nuestros ministerios dependen de lo mismo. Y si hay situaciones en donde el obispo considera que no es prudente que el sacerdote siga celebrando o siga aplicando determinados sacramentos, entonces nos puede decir que tú ya no puedes confesar, o tú ya no puedes celebrar en público, lo puedes hacer en privado, o de plano ya no puedes, ¿verdad? Pero son medidas que pone desde su diócesis como pastor. Pero si las cosas son más graves, entonces tiene que esperar el dictamen de arriba, ¿verdad? Porque no somos independientes ni autosuficientes. El sacerdote depende 100% del mismo, ¿verdad? Entonces, para que entendamos esto y no nos confundamos, no es política en la iglesia, ¿sí? Y tampoco tenemos por qué ventilar cosas privadas que solamente se pueden mantener en sigilo dentro de la iglesia, ¿sí? Es como si tú te confiesas, ¿verdad? Te gustaría que dijeran tus pecados así, con fecha, nombre y lugar.
pero no nos toca saber, ni es conveniente siquiera, ni le ayuda a la persona afectada. Entonces, ¿querés saber lo que no nos incumbe? ¿A quién le ayuda? Ni al que sabe, ni al que hace, ni al que puede decir. Por eso se llama sigilo sacramental, ¿sí? Entonces, pues por eso solamente desde la gracia de Dios se puede vivir o se puede vivir en igualdad. Si no es desde la gracia, es imposible. Por eso el Evangelio nos habla, unos fueron invitados en la mañana, a media mañana, a la tarde, a media tarde, a la última hora. ¿Y qué hizo? O sea, quedó a la mañana para su salario, ¿no? Y él quiso pagar lo mismo, trabajó solo una hora. ¿Y qué somos nosotros para juzgar al Señor? Pues nada. Desde la gracia se puede vivir la igualdad. Si no es desde la gracia, todo nos va a parecer injusto. Por eso nuestro Señor dice: no quedamos, no te hago ninguna injusticia, no quedamos en nadie. Si yo le quiero pagar al que trabajó al último lo mismo que a ti, ¿qué es? ¿Qué es lo español? ¿Cuál es la injusticia? ¿Acaso no puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? Entonces así es Dios. Si no miramos las cosas desde la gracia divina, nunca las vamos a entender. Y si la palabra de Dios dice: les quitaré su cargo y yo mismo los apacentaré, es porque ya de plano que ya no funcionamos. Y no puede hacer con nosotros lo que quiera. Pues claro. Entonces, ¿para qué es esto? Para no involucrarnos en cosas que no nos competen. Para no querer pretender saber lo que no nos incumbe. Y sobre todo, más que eso, es para no perder la paz interior. Son cosas humanas, fallas humanas, acciones humanas que se pretende hacer de manera meramente humana. Pero ¿dónde está la fe? ¿Dónde se ve la gracia? ¿Dónde se ve el respeto? ¿Y en dónde se ve lo que Dios realmente está haciendo? Cuando Dios sale de estos ámbitos, todo lo demás se desorganiza. Por eso nuestro Señor dice: no puedo hacer por lo mío lo que yo quiera. ¿De dónde nos viene la gracia del orden sacerdotal? ¿Quién nos lo da? Dios. Y si Él dice: ¿sabes qué? Quisiste enterrar tu denario, no quisiste multiplicarlo, pues dame, ¿o no? Por eso la Iglesia siempre nos va a llevar prudentemente por caminos de paz. Pero dice San Agustín: hay ovejas rebeldes que nomás no obedecen a sus pastores, y si se pierden por su terquedad, porque no quieren obedecer a sus pastores. Pero los que quieren obedecer, entonces encontrarán paz, ¿verdad? Porque Dios no quiere que lo obedezcamos en injusticias, porque Dios no es injusto, y todo lo que nos pide es obediencia, y la obediencia es protección, es paz. No somos como vive el mundo, borreguitos, que ahí se va un borreguito para allá y todos se van a la cantidad, ¿verdad? No, Dios no quiere borreguitos.
y despertar conciencias. Es a lo que vino el Señor. ¿Por qué lo crucificaron? Por hablar, por despertar conciencias, por levantar dignidades, por poner en su lugar a los que habían destituido, denigrado, marginado y habían simplemente aniquilado emocionalmente, ¿o no? Y por eso el Señor sana, libera y enseña. Por eso tengamos amor a nuestra iglesia y nunca dudemos de que Jesucristo es el que va guiando. Todo en toda la historia de la iglesia ha tenido enemigos internos y externos, desde los apóstoles, ¿o no? Entonces, ¿cómo queremos una iglesia sana al 100% sin siquiera formado por el mismo Señor? Dieron el ancho todos, salió un traidor y desde el principio ha sido perseguido. No es nada nuevo. Lo que tiene que manifestar siempre es la paz, la tranquilidad y la seguridad de que el Señor es mi pastor, nada me